A la charla. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten más personas y arrancamos. Bienvenidas a las personas que se siguen sumando. Si quieren dejarnos su nombre por el chat o desde dónde se conectan. Hola, hola a todas las personas que se van sumando. Bueno, en un ratito arrancamos. Les vamos a pedir a todos que mantengan el micrófono silenciado. Quienes quieran poner la cámara lo pueden hacer sin problema. Esta es una charla que se va a grabar. Bueno, gracias por presentarse. Así vamos sabiendo desde dónde se conectan. Buenas tardes a todas las personas que se suman. Nos pueden ir dejando su nombre por el chat, así nos vamos conociendo.
Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos que estén muy bien. Vamos a arrancar con esta charla. Como les dijimos, esta es una charla que se va a grabar, así que vamos a esperar que esté todo ok para realizarlo. Bien. Bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este encuentro que realizamos en el marco de Escuela de Cine, impulsado desde el Centro Cultural España Córdoba. Este es un proyecto en el que venimos trabajando hace mucho tiempo para poder hacerlo posible, y este año finalmente lo pudimos concretar gracias al aval y al aporte del programa Cerca, que es un programa de la cooperación española mediante el cual, entre otras cosas, hace posible que todos los contenidos de este programa lleguen de manera gratuita a sus participantes. Escuela de Cine está dirigido a profesionales del sector audiovisual, propone reflexionar en torno a la realidad de este ecosistema artístico y capacitar en aspectos técnicos y realizativos que promuevan la mayor inserción en el mercado laboral, la paridad de género y la igualdad de oportunidades en dicho ámbito. Junto a mi compañera Lucrecia Mataroso, llevamos adelante la coordinación de este programa de formación. Y bueno, hoy estamos muy contentas de empezar con este ciclo de charlas y con esta primer charla que es Nuevas Perspectivas. Así que bueno, gracias a Clarisa, a Dominga y a Cecilia por aceptar esta invitación. Antes de darle lugar a Ceci, que será la moderadora de esta charla, me gustaría presentarla. Ella es licenciada en Comunicación y máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata durante las ediciones 2018 a 2021 y parte del equipo de artística del festival desde el 2010. Es asesora de programación de Antofa Cine, de Antofagasta, Chile. Ha sido parte de jurado de prestigiosos festivales internacionales, entre ellos Berlinale, Jeanju, Film Marcel, Ficuma, y miembro del Comité de Selección del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Comisión de Ayudas a la Producción de Largometrajes y Cortometrajes, Berlinale Talent, Bienal de Arte Joven Buenos Aires, entre otros. Además, es coeditora de la publicación bilingüe de cine Las Naves Cine, y en el 2020 recibió el título honorífico de Chevalier de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura francés. Así que bueno, las dejo con ella para iniciar la charla. ¿Estás muteada, Ceci? A ver, ahí está. Ahora sí, perdón, gracias. Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias, Lu, la verdad, y Lucre por este espacio, bueno, por este encuentro. Bienvenidas a todas, a todos a este espacio que hemos encontrado, ¿no? Dentro de este marco que se llama Cerca. Realmente es un honor hoy poder encontrarnos aquí en este programa también llamado Escuela de Cine a través de esta conversación, que hoy particularmente, bueno, que estamos abriendo este ciclo también de manera virtual y que se llama esta conversación Nuevas Perspectivas. De alguna manera hemos puesto ese nombre, en la que vamos a estar con Dominga Sotomayor y Clarisa Navas, hablando un poco sobre la autenticidad, la inclusión, la mirada transectorial en la realización y en la producción cinematográfica. Y antes de comenzar, quiero agradecer particularmente, además del Centro Cultural España Córdoba, por supuesto, a Lucía Martínez Randazzo y Lucrecia Mataroso, que han estado a cargo de la coordinación académica de este programa, a Gustavo, que está en la parte técnica, y a todas las personas que están formando parte para que esta escuela de cine sea posible, tanto en su formato presencial, las actividades presenciales, como las online. Y por supuesto, gracias a todas, todes y todos quienes están acompañándonos, que la verdad siento que somos muy afortunadas de este encuentro, porque estamos acortando distancia bueno, con Domingo y con Clarisa nos hemos ido cruzando a lo largo de los últimos tiempos, a veces de a ratitos, minutos, diferentes tipos de encuentros formales e informales, pero sí que es cierto que este momento también hace que se acorten las distancias geográficas, estamos todas esparramadas en diferentes lugares del mundo, y también las temporales, ¿no? Y que junto a todos quienes están aquí también, la propuesta es un poco como que a través de este espacio vayamos construyendo eh, algún nuevo modo, ¿no? De reescribir la historia del cine con otro tipo de perspectiva, como repensar el cine, cómo se hace cine, cómo se programa, cómo se ve,
cómo se piensa el cine. Creo que estos espacios son fundamentales. La idea ahora sería que Dominga y Clarisa conversen un poco sobre sus experiencias en abordajes cinematográficos. Son dos directoras que admiro muchísimo, pero además son dos personas que admiro mucho, porque ahí entra una cosa importantísima que es, bueno, esta conjunción, ¿no? De la parte profesional y personal en cuanto a una perspectiva de cómo se mira el mundo, cómo se lo representa. Y sé que esas son súper conocidas, pero voy a presentarlas formalmente antes de dar paso a la conversación. Dominga Sotomayor ha nacido en Santiago de Chile, es cineasta, es guionista, es productora, es cofundadora también de la productora Cine Estación y recientemente, creo que a partir del año pasado, ya saldrá seguro la conversación, del Centro de Cine y Creación de Santiago, donde justamente Clarisa ha estado formando parte recientemente en algunas de las actividades, o sea que todo también es muy bonito desde ese lugar. Dominga ha realizado de jueves a domingo en 2012, donde obtuvo un premio en el Festival de Rotterdam, justamente el Tiger Award, a Mejor Película. En 2013 dirigió La Isla, que también ganó en Rotterdam. En 2015 Mar, que se estrenó en Berlinale, y aquí en Lisboa, que fue una película filmada en Portugal, que fue colectiva. Vamos a hablar también de los colectivos desde otro lugar también durante esta charla. En 2018 tuvo lugar el estreno de Tarde para Morir Joven, que se estrenó en el Festival de Locarno y ganó el Leopardo a la mejor dirección. En 2020 codirigió con Carla Simón Correspondencia, ese corto también que estaba filmado, ¿no?, entre España y Chile, y la película colectiva The Year of the Everlasting Storm, que se estrenó en Cannes. Ha trabajado en videos, ha trabajado para fotografías, ha trabajado también para la exposición Little Sun en la Tate Modern de Londres y en la obra multidisciplinaria Turba Toll para el pabellón chileno en la Bienale de Venecia el año pasado, que fue una experiencia también totalmente diferente, creo, a las que venía desarrollando y muy interesante. Y ha sido profesora durante 3 años, hasta este año justamente, en el Departamento de Arte y Cine y Estudios Visuales de la Universidad de Harvard. Por su parte, Clarisa Navas es nacida en Corrientes, en Argentina. También esto es muy interesante porque también es directora, es guionista y es productora, y estas características no son menores también en ambas. Es licenciada en Artes Audiovisuales por la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y el segundo largo de Clarisa, Las Mil y Una, bueno, se estrenó en 2020, fue la película de apertura de El Panorama de Berlinale. Fue una película que tuvo muchísimo recorrido también, y una película que reposicionaba de alguna manera también una forma de hacer cine, una forma de representación, película tangencial de los últimos años de Argentina. Y anteriormente había realizado Hoy hay partido a las 3, ¿no?, en la competencia internacional de Bafisi, y que también tuvo un amplio recorrido y por distintos festivales. Ambas películas se han exhibido en festivales de todo el mundo. Y Clarisa también es docente, que creo que también esto es interesante en ambas, que las dos también están como, no solo al lado de la realización, guión y producción, sino también acompañando aprendizaje o acompañando a nuevos cineastas. Y Clarisa es docente de tesis en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, NEA, y a su vez, varios años, ha formado ya junto a amigos el colectivo Yagua Pirú Cine, que, bueno, se dedica justamente a crear, a filmar desde el nordeste argentino. Así que bienvenidas, Dominga, Clarisa, un placer estar conversando con ustedes. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a Lucía y Lucrecia y equipo también por la invitación. Muchas gracias. La idea para todos quienes están conectados en este momento en el Zoom, como la verdad es que, claro, somos muchísimos, como para poder dinamizar un poco la charla, lo que pensamos era que justamente se use ese espacio del chat que ofrece el Zoom, como para, a medida que vamos hablando, ir haciendo comentarios, reflexiones, cosas que se les ocurran, preguntas, y las vamos a ir recuperando durante la conversación, justamente como para que sea algo más dinámico y participativo, de los modos que podemos también a través del Zoom. Entonces no va a haber micrófono abierto, pero sí el chat abierto, y vamos a ir recuperando ahí
bueno, sus opiniones y sus comentarios y sus preguntas. Entonces, invitadísimo. Si alguien tiene problema, por favor, para poder escribir por algún problema de configuración, probablemente si levanta la mano o algo en estas reacciones que se aparecen en Zoom, podemos asistir. Y comenzamos entonces en esta, bueno, en esta privilegiada conversación que podemos mantener hoy con estas dos realizadoras. A mí, la verdad es que me gustaría empezar justamente basándonos en las películas que ustedes han ido realizando, y si bien son muy diferentes, cada una de sus películas, y obviamente en las películas de cada una de ustedes, ambas, en Dominga y en Clarisa, aparecen como ciertos componentes autobiográficos que van formando parte de las películas, que se van mezclando con narrativas que están más relacionadas, lo que se puede decir, bueno, en un cine de ficción, pero que además se relacionan y vuelven a ser intervenidas o a hacer, entrar en combinación, digamos, con el cuerpo mismo de lo que se está produciendo en el rodaje, que se van entremezclando estas tres situaciones. Quería preguntarles, a raíz de eso, cómo era que iban trabajando en sus películas estos tres elementos. No sé quién quiere comenzar, si Dominga o Clarice. ¿Cómo querés, Domi? ¿Querés hablar vos? O Eh, vamos ahí. sí, bueno, hola a todas, todos, todos. A ver, yo creo que... ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Sí, Eh, súper. no, a mí me ha pasado que un poquito como que creo que mi falta de memoria o como que tengo muy mala memoria, y creo que eso ha sido una motivación siempre para ir como agarrando algunas cosas que me acuerdo de mi vida, y quizás agarrándola y metiéndola dentro de una ficción. Creo que me gusta decir que mi cine o mis películas que he hecho hasta ahora son personales, pero lo diferencio con lo autobiográfico. Creo como que son películas que siempre me han cruzado de alguna manera como emocionalmente. Eh, Tampoco es que lo tenga planeado, como que siento que me ha pasado espontáneamente. Mi primera película como que siempre supe que iba a ser de jueves a domingo. Creo que se me habían como acumulado ciertos elementos durante mi infancia, y cuando pensé en hacer una primera película era muy obvio que iba a ser de un viaje en el norte, con dos niños, con estas memorias que ya se me estaban yendo. Entonces, nada, eso, creo como que en general agarro algunos elementos que seguramente me han impactado, por eso se han quedado como en la memoria, un viaje en especial, una imagen, o algún diálogo, un sueño, y esa como acumulación de elementos después se van como amasando con el tiempo y van como agarrando también elementos de ficción. También siento que como que la memoria es de por sí frágil, entonces en esos espacios va entrando la ficción, y me interesa mucho tratarlo como ficción también, como esa libertad, como me gusta mucho inventar y crear, y poder tratar de imaginar algo que no he vivido y que... entonces nada, ese es como un poco proceso, contado un poco a la rápida. Y después quizás lo que podría decir es que uno habla mucho de la memoria del pasado, del material de la memoria con el que uno escribe, pero también creo que hay otra memoria, que es la memoria del rodaje mismo, como que lo que está como capturado en ese tiempo que es tan especial, donde uno está filmando por un tiempo muy limitado, con gente muy especial, que uno eligió, o que ellos te eligieron a ti, con actores o no actores. Me parece que es muy bonito como se genera en una película, como un documento de ese tiempo también, como de lo... Entonces, a mí me importa mucho cuidar ese momento, y que sea un momento cariñoso, un momento que no siempre, obviamente siempre pasan cosas, pero un momento que uno tiene ganas de estar, ¿no? En un rodaje, con gente que uno tiene ganas de pasar el tiempo, y... Entonces, nada, eso como que últimamente como que lo he pensado mucho, como hacer solo rodajes que tengo ganas de que sean también familiares, y que tengo ganas de que se capturen, y que estoy segura que también hay mucho de mis películas que tienen que ver con ese momento plasmado.
Sí, yo también pienso que, a ver, que en mi caso, no sé, hay algo que, bueno, nadie vive, ¿no? Una biografía, y creo que en ese sentido, esa relación con lo autobiográfico, con esa denominación, quizás tiene más que ver como con un modo de estar cerca de lo que quiero. A mí me pasa eso, o sea, hacer cine en Corrientes, hacer cine con amigues, tiene que ver con eso, con poder estar cerca. Y, y entonces quizás esa memoria o ese material de alguna manera sensible, ¿no? Del que parten ciertas historias o ciertos cines, se va armando de sensaciones o de ciertas impresiones que a veces son impresiones, no sé, táctiles, sonoras, y que eso sí también tiene que ver con algo vivido, pero que no necesariamente es algo, una articulación de eso, de una biografía, ¿no? De algo más cercano al yo. O sea, creo que justamente, al menos cada vez más, siento que pienso como cómo salirse de esos lugares, ¿no? Que por ahí pasan muy por un narcisismo, y en ese sentido abrir esas historias o esas vivencias a otras personas en un rodaje, y con quienes también sobre todo están poniendo el cuerpo, actuando, necesariamente pasa eso, ¿no? Y ya ese dolor que uno por ahí pensaba que era de una, no es más de una, ¿no? Y hay un montón de otras cuestiones que empiezan a ser experiencias muy similares, y creo que hay algo de eso, en esa relación entre lo propio y también ese lugar situado desde donde trabajamos con mis amigos. No te Ay, no escucho. sé. Ahí está muteada. Parece. Cuando Ay. decís lugar situado pensaba, ¿no? En esto que también ha surgido hace un ratito también y que también, bueno, hablábamos unos días un poco de este cine situado, ¿no? De cómo trabajar desde ese lugar, cómo, no sé, venís, Clary, trabajando desde Corrientes, desde el litoral hace tiempo, Dominga también como de Chile, pero no solo de Santiago, sino como justamente también yendo y viniendo y como más de afuera. Entonces también este cine situado, ¿cómo lo abordan desde su trabajo previamente al entrar en rodaje y en el momento del rodaje, ¿no? Como en la preproducción, podríamos decir, en la idea de concebir la película y al momento de estar también. ¿Tommy? Mm. Sí, quizás en mi caso es un poco diferente que en las películas de Clarissa, que Ujú. por lo demás me gustan mucho y que hace poquito le invitamos a CCC a mostrarle, fue muy bonito conversar acá en Chile también con ella. Quizás como que mis películas están más en un tránsito, ¿no? Como que trato de pensar en el lugar situado y pienso mi primera película, mi primer corto incluso era en un auto, entre un lugar y otro, que no sabían cuál era el lugar. De jueves a domingo es como un tránsito también en un lugar que podría ser cualquier lugar también. Entonces hay una cosa como de un territorio que tiene que ver más como con lo emocional, con un documento medio como de esas aguas subterráneas personales. Me cuesta situarlo como en un territorio chileno, como con esas categorías tan nacionales. Como que creo que tiene que ver, sí, con territorios que yo he transitado y que me han impactado. Entonces, pero sí, no sé, no lo había pensado, pero creo que tiene que ver como más con los tránsitos y como con unos territorios que medio no existen también, que yo recordaba de alguna manera, por ejemplo, de jueves a domingo era como mis memorias de este viaje, y cuando realmente fui a hacer las locaciones ya no existían esos lugares, o Tarde para morir joven, que es en esta comunidad que también yo recordaba de cierta manera, pero ya se transformó y ya no existe. No sé, hay algo con eso, como con unos paisajes muy ficticios también. En mi caso, creo que hay algo que parte de una condición material muy, bueno, que es muy manifiesta, que de alguna manera tuvimos que inventar un modo de hacer en un lugar en Corrientes donde no había ninguna posibilidad en principio de hacer cine, sigue siendo muy difícil. Entonces, hay algo de ese modo de acercarnos al lugar, al espacio, que tiene que ver con casi volver a narrar o hacer una invención inclusive de cómo puede ser la vida ahí, pero también de inventar un modo de hacer cine a la medida, ¿no? Y creo que desde los inicios tuvo mucho que ver con esto de hacer con lo que estaba al alcance o con nada prácticamente. Y,
y de ese modo, digo, cada vez más, no sé, pienso que las películas son sus modos también en cómo están hechas, ¿no? Entonces ahí para mí empieza a haber esta ligazón, ¿no? De que no se puede pensar casi, no sé, teóricamente o desde una abstracción el lugar, sino que esa misma forma de estar haciendo produce también ese lugar, ¿no? Una forma muy relacionada entre lo material y el estar ahí, el tener el cuerpo ahí, el sumergirse en la experiencia. Entonces, de ese modo empiezo, o concebimos también, y además que, bueno, Corrientes y la región del Nordeste es como muy particular, y creo que ahí, o que en Argentina también pasa, ¿no? Que el cine, bueno, siempre estuvo como muy centralizado en Buenos Aires, más allá de algunas otras provincias, que también por ahí tienen un poco más de cine, pero en el caso del Nordeste nos hemos criado con todo el tiempo viendo películas de Buenos Aires, ¿no? Y narrativas y ficciones desde Buenos Aires. Y entonces también hacer un cine en Corrientes tuvo que ver con volver a pensar eso, las cuestiones del lenguaje, cómo hablábamos, cómo traer eso también a una experiencia cinematográfica. Bueno, no sé, está todo el tiempo muy ligado para mí al espacio y espacio es una palabra igual muy difusa y fea para mí, a la tierra, ¿no? Al lugar. Es, Dominga, ¿cómo sentís eso que ocurre ahí en Chile o en la realidad, ¿no? del cine contemporáneo en Chile? Con respecto como al espacio, dices, ¿no? Sí, con respecto al espacio, lo territorial desde ese lugar, ¿no? Mismo lenguaje, ¿no? Lo que se Sí, va narrando, las historias que se acercan. sí, escuchando también a Clarisa como que pensaba en cuando yo empecé a hacer cortometrajes, que también era una sensación súper como precaria, o sea, no, como que tampoco me sentía como en una capital del cine, en Chile se hacían súper pocas cosas, entonces eh, como que me siento muy identificada con esta idea de trabajar con lo que había. Yo estaba en una escuela de cine que era de las pocas que había y nos decían como, hoy que, no sé, qué minimalista. Y decían, no es de minimalista que no muevo la cámara, es que no hay nada más que un trípode. Es como que, y no sé si no estoy contestando tu pregunta, pero me acordé de lo que decía como Clarisa y como que, no sé, para mí el cine era súper lejano y empecé a trabajar con mi mamá y como con mi hermana chica, esos eran como mis actores y mis recursos y mis historias como muy como sencillo también. Siento como si hubiera como un elástico súper corto entre mí y esas historias, ¿cachai? Como que nunca envidiaba un poco esos amigos que escribían cosas como grandes, como, ay, aterriza un avión en un aeropuerto, y yo dije como, yo nunca escribí nada como yo escribía, como en una pileta chiquitita y un niño, como que, no sé, siento que siempre estuve como muy atajada a la realidad en lo que yo podía llegar a filmar era lo que yo iba a poder escribir también. Y con respecto como, no sé cómo agarrar tu pregunta como del cine contemporáneo, yo creo que lo que más pasó en Chile, que quizás pasó parecido un poco en Argentina, es que no sé, en una época mucho más política, como en la dictadura, todas las películas tenían, como que estaban volcadas, los cineastas estaban como volcados a retratar como lo que estaba pasando en las calles, había como una responsabilidad muy fuerte con respecto a como la realidad misma. Y a mí me tocó una generación muy diferente, como quizás muy centrada en los interiores, como en las personas, en cómo quizás, en mi caso, quizás como el desafío ha sido como cómo hacer un cine político que no tiene que ver con lo político directamente, que tiene que ver con una Ujú. visión de mundo, y que creo que es lo que ha marcado un poco el cine contemporáneo y el cine chileno, sin duda, cómo esa historia ha impactado en cada uno, cómo una casa es un mundo, cómo mis emociones retratan una forma de ver el mundo y eso puede impactar de alguna manera a los espectadores. Entonces, em, sí, eso, no sé. Está buenísimo. Recién, bueno, cuando comentaban esto, ¿no? De empezar a hacer cine con lo que hay, digamos, justamente Daniela Goldes, que está formando parte aquí también de este encuentro, planteaba o comentaba que en Río Cuarto hay un taller que se llama directamente, ¿no? Cine con lo que hay. O sea, es como Bien. la forma que está muy bien y que creo que también tiene que ver esto con romper ciertos modelos económicos hegemónicos, ¿no? Desde los que se hace cine, como trabajar desde otro lugar, también cuando se pone en cuestión por ahí lo que es centro-periferia, a veces no tiene que ver solo con lo territorial o más de una vez, o lo del lenguaje o lo territorial, sino también con los modelos
en los que se va trabajando. Hablaban ustedes, además de esto, y perdón, invitamos a todos quienes están que vayan participando en el chat del Zoom, si quieren, haciendo comentarios o preguntas o lo que sea, aviso para quienes se sumaron más tarde. Pero bueno, como que, chicas, cuando ustedes iban hablando, ¿no? de estas formas en las que comienzan a hacer cine, empiezan a trabajar, también yo creo que va, me parece, tengo la sensación, de alguna manera moldeando un modelo diferente em, de trabajo entre las dinámicas de producción, dirección, posibilidades, eh, abordajes que se vuelven muy importante luego en sus películas, ¿no? Creo. No sé si nos podían contar un poco sobre esas dinámicas con las que trabajan. Si quieres yo parto, Clary. Bueno, quizás como que a mí como comentaba antes, me marcó harto la escuela en la que estuve, que era una escuela que se había cerrado durante la dictadura y se reabrió con mi generación. Entonces era una escuela como de comunicaciones, bastante precaria en lo que es cine, era como más bien la primera generación de cine, entonces teníamos 2 cámaras PD 170 que filmaban peor que un teléfono hoy, y eso eran como los recursos. Pero tuve como un par de profesores bien interesantes, pero lo más interesante de esa época fueron mis compañeros en un curso chiquitito como de 10 12 personas, y desde la escuela ya empezamos como con esta idea de tener una productora y le poníamos como un logo a nuestros cortos, y eso derivó en que realmente quisimos armar una productora con la Cata y Omar, que eran 2 de mis amigos, y siempre cuando me preguntan a mí como, no sé, ¿te has sentido como pasada a llevar en tus proyectos? ¿Te has sentido como menospreciada como mujer? Que es algo que pasa mucho también, como que vuelvo a esta idea de como la suerte que tuve de haber creado como una productora con mis 2 mejores amigos, y que siempre he estado como contenida en ese equipo. Y la razón por la que quisimos hacer eso justamente fue porque no queríamos depender de productoras grandes que ya tienen una estructura y tienen una forma de producir, en la que, no sé, los equipos se forman de cierta manera, la cantidad de, no sé, pues, las formas en que se producen son de cierta manera, y queríamos como manejar o apropiarnos de los modelos de producción, porque como muy convencidos de que también eso determina un lenguaje y una estética y una política. Entonces, eso ha sido como el contexto en el que yo he hecho como todos estos proyectos con mis amigos, obviamente agrandándonos un poco para proyectos más grandes o achicándonos, pero siempre como los 3 participando, uno como productor, otro como montajista. Y ahora que tú estabas ahí hablando, como que me volví a esta idea de lo sustentable, como que hablamos de lo sustentable como en muchos contextos, ¿no? Como ser sustentable con, no sé, en la casa, con la ecología, y como que a mí me interesa mucho pensar qué es lo sustentable en el arte también, y que es algo que me he preguntado harto últimamente, y ahora que tuve la oportunidad de hacer clases, como que cuestionábamos ese concepto y hacíamos ejercicios al respecto, y creo que hay algo que tiene que ver con lo sustentable que a mí se me dio como naturalmente de trabajar con lo que tenía bien cerca, que es como no alejarse tanto, eso ya sería como un desplazamiento no sustentable, ¿verdad? Como alejarse tanto ya es como que hay mucha energía ahí en ese desplazamiento. Hacer cosas que me hacen bien, trabajar con los amigos que tengo ganas, como que siempre me pregunto como, si no hiciera una película con esta persona, ¿me iría a tomar una cerveza? Y si la respuesta es no, entonces no está, como que no, ¿no? Y es como muy básico, pero creo como que hay algo en eso de pensar qué es lo sustentable, lo que guarda la energía, lo que hace como cariñoso un proyecto y lo hace bueno para el equipo. En ese sentido también creo que hay mucha coincidencia ahí. Bueno, o sea, varias veces hablamos de esto cuando a mí también me pasa que tengo la suerte de trabajar con mis mejores amigas y creo que un poco en esa enseñanza, en esa pedagogía del cine que cuando íbamos a la facultad también ocurría, ¿no? Los roles, o el equipo, cómo se arma, ¿no? Y esa cuestión así vertical y claro nos pasaba que éramos todos de Corrientes y llegábamos a Corrientes y era como, bueno, a ver, el jefe de producción tiene casi, y nada, y era tipo, no sé, mi hermana diciendo, pues yo te voy a carrear a estas chicas acá, pero ¿no? Y también el jefe de producción tiene que hacer cargo de todas estas cosas. Entonces ya era como, bueno, claramente empezarnos a reírnos un poco de esa nomenclatura de roles que hacían agua, que no, o que a veces inclusive no había alianzas y complicidades que terminaban haciendo un montón de cosas que eran como completamente indefinibles en un rol, ¿no? Y hoy en día con el colectivo, con Yaguapirú,
nos pasa mucho esto también de irnos cambiando y hacer muchas cosas y que un poco jugamos lo que, no sé, piden, si de pronto para la película tiene recursos y hay que pasar por un sindicato y hay que ponerle un rol y bueno, sí, tal hizo, y ya es como ponemos roles, pero no necesariamente eso ocurrió así, ¿no? O creo que ese trabajo en conjunto que también es un poco indefinible porque no se puede categorizar así en esos compartimentos, bueno, excede todo tipo de denominación. Y sí, también creo mucho que hay algo de esta experiencia y de algo que para mí tiene que suceder o que un rodaje debe producir y que pasa por ese lugar, de una experiencia, de algo, de un acontecimiento que desborde y que a la gente y a las personas que se implican en eso les quede algo, ¿no? Para la vida, o sea, no sé, si no ocurre eso, para mí no tiene mucho más sentido un cine así con tanto esfuerzo, ¿no? Si no va a quedar algo también para seguir luego. Sí, en mi caso ¿Cuáles quizás, son? no, No, perdona. no, Dominga, por favor. No, 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 adelante, adelante. En el caso nuestro, quizás sí siempre nos ponemos roles, ha sido como un juego de roles, como que Omar, que es mi socio y amigo, ha sido mi productor, yo he sido su productora, los dos juntos hemos sido productores de otros, como hace poquito de la Manuela Martelli, que es esta película que se estrenó hace poco, en 1976, pero como que creo que ha habido algo bonito ahí en entender como que los roles son súper como frágiles, ¿no? Y como que es un juego también, y que a mí me ha servido mucho a veces producir a otro para entender como el lado del productor, como medio obvio, pero también es como un director siendo productor de otro director, como que lo conoce bien también y sabe como dónde hay que apoyar. Entonces, claro, como que sí tenemos roles y sí también a veces hemos hecho proyectos, como decís tú, claro, y como más con fondos y con producciones y todo, pero creo que el desafío siempre ha sido como cómo mantener la escala, como dentro de un tamaño siempre lo más pequeño posible. Esa es como siempre mi regla. Ujú. Sí. Acá, bueno, tomo un comentario que hace Marcela Gamberini, que dice: las formas de producción también revelan los modos de la política y de la estética. A veces la política aparece en su modo más íntimo, en una mirada, un gesto, incluso en una elección. Creo que el cine de las chicas se posiciona en ese lugar. Eh, y sí, creo que, sí, bueno, también totalmente de acuerdo. No sé si quieren comentar algo en relación a esto. Eh, pero sí pensaba, cuando hablábamos hace unos días, inclusive cuando ustedes comentaban en los modos de abordar un casting, ¿no? O de, bueno, lo llamado un casting, o de abordar con la decisión de con quiénes van a trabajar, ya no solo como dentro del colectivo, que es lo que hablaban, ¿no? De con un colectivo con el que vienen trabajando, o lo que va a configurar su equipo de trabajo como atrás de cámara, sino también de quiénes van a estar siendo filmados y filmadas. Entonces también en ese vínculo y en esa relación, una mirada, un gesto, ¿no? Como una elección, una decisión política también desde ese lugar. Me gustaría que si lo compartieran un poco también en esta conversación. Sí, comentábamos el otro día, ¿no? Como, Ceci, que como que, claro, como que yo siento que, por ejemplo, el casting es algo que uno se cuestiona poco, aunque estemos haciendo películas más chiquititas o medianas o cortometrajes en la escuela, siempre está esta idea del casting como de Hollywood, en que uno quiere hacer un, no sé, un corto con 2 niños y llama a 30 y quedan 2 seleccionados. Y a mí siempre como que me incomodó eso. Me parecía que esta idea de llamar a 500 niños y de decirles a 400 que no estaban seleccionados era como un poco violento, bueno, así mismo con actrices, con actores. Entonces siempre trato de, es como imposible no hacer pruebas a un par de actores, pero siempre trato de hacerlo como lo más acotado posible. Y en el caso de Tarde para morir joven, que es mi último largometraje del 2018, creo. Sí. Que era una comunidad gigante donde actúan, no sé, por lo menos 15 niños. Lo que tratamos de hacer fue hacer como una especie de workshop en vez de casting tradicional. Entonces, invitamos niños que actualmente viven en esa comunidad donde yo filmé la película y un par más, por ejemplo, no sé, 10 niños adolescentes y 10 niños bien chicos, sabiendo que dentro de esos 10 niños íbamos a encontrar a los protagonistas. Entonces, los talleres, que eran como inventar canciones, hacer juegos, como que nos sirvieron para darnos cuenta quiénes iban a ser los principales, pero todos los demás que estaban ya en ese taller
quedaron igual seleccionados para la película. Entonces yo le decía como el casting inclusivo, en que era como, era imposible no quedar seleccionado, pero ibas a quedar quizás como en otros roles o como los amigos del protagonista. Y yo siento que hay algo ahí como que se dio muy natural, en que este workshop se fue transformando como en ensayo y del ensayo al rodaje, entonces no, como que me gustaba esa idea como también de borrar las fronteras entre este rodaje y la preparación. Y se dio, bueno, fue una suerte, también tuve mucha ayuda, pero en una película aparentemente mucho más difícil que de jueves a domingo y fue mucho más fácil, y había niños, caballos, perros, entonces, y fue bonito lo que se dio con respecto también a lo que decía Clary de que haya algo que pase, y porque queremos que algo pase, porque si no, ¿por qué hacer cine, no? Y había algo como personal y emocional que se dio, porque yo también estaba segura que que el guión de Tarde para morir joven no estaba en el guión, o sea, la película no estaba ahí, y tenía ganas como de crear otra comunidad ficticia que se hiciera comunidad también y poder como capturar esos vínculos. Y no sé, siento que ahí, especialmente con respecto a lo que preguntabais, se dio algo bonito con el casting, que también conviven actores que yo admiraba mucho, como, no sé, Alejandro Goich, Antonia Segers, actores chilenos que han hecho mucho teatro, películas, con adultos que nunca habían actuado en nada, con niños que nunca habían hecho nada. Entonces era como una jungla de diferentes experiencias y fue bonito lo que se dio como en ese rodaje. Yo me acuerdo que el año pasado te escuché un poquito a mí en Medellín que estábamos y que justo estabas hablando de los castings. Yo cuando te escuché dije, ay, yo quiero que sea mi amiga, porque de verdad pienso que hay como que no es algo tan compartido, ¿no? Este pensamiento un poco rebelde contra esa idea tan instaurada. Y en mi caso a mí me pasa que odio esa idea así de casting, me parece súper violenta y que hay algo que inclusive somete mucho, ¿no? A las personas, a las expectativas de las personas. Entonces, también a veces siento que son como unas instancias así como muy burocráticas. Entonces, perdón si alguien acá, director de casting o video de casting, está todo Depende bien de con la... eso. Se entiende, pero no, a veces es como esa cosa, inclusive hoy en día, ¿no? Que están tan estos autocasting de, bueno, ahora manda esto, ahora mandado, y son como 4 o 5 pasos, y a veces quizás esa persona es citada y tiene una escena donde tiene que tomar un vaso de agua y pasó por 5 instancias porque había gente que estaba laburando de eso antes, y o sea, se entiende la lógica, pero me parece muy cruel someter a las personas a eso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que inclusive son castings siempre o instancias que tienen que ver con ciertos encuentros o propiciar encuentros con personas y que están hechos en Corrientes, también hemos ideado como muy otra lógica para abordar eso y que sean momentos de pasarla bien y no de poner a prueba a un montón de gente, ¿no? Entonces pasa más por eso, por encontrar una situación hasta de disfrute y placer en eso y que no sea, bueno, que no esté mediado por esa violencia de prueba y de te elijo, no sé. Sí, total, porque además tiene que ver como con esta idea de que uno está poniendo a prueba a ver si esa persona puede representar otra cosa, ¿no? Cuando finalmente para mí siempre tiene que ver con encontrar a alguien que me encanta y que entiendo que hay algo ahí que ya es parte de esa, va a ser parte de la película, y que si uno más o menos se conecta va a estar bien como, como actuando. Entonces como que me alejo mucho de esa idea de buscar a alguien que puede representar algo. Yo creo que es buscar a alguien que esté conectado consigo mismo y que tenga onda con uno. Y que eso a mí es lo que me aleja un poco a veces del documental. Tal vez hay muchas maneras de enfrentar el documental, pero siempre me ha dado como un poco de vértigo esta idea de uno estar detrás de alguien como que está un poco por debajo, por decirlo así. Uno está con una cámara y esa persona está haciendo a sí misma. Como que me gusta el juego de la ficción en la que un actor dice, yo también quiero jugar, estamos los dos en esto, creemos la escena y sabemos que todo es mentira y nos cagamos un poco de la risa. Como que creo que ese juego de la ficción me acomoda mucho más como directora, como un acuerdo. Acá, sí, el acuerdo que se va estableciendo y el juego que se va dando. Ujú. Bueno, sí, acá, sin duda, creo que bueno, también genera otras dinámicas que también se perciben de esa forma nosotros como espectadores, ¿no? Al momento de verlas, me parece que eso también forma parte constitutiva al final, y que se percibe. Que Manuel Tesando dentro del chat
comenta que el abordaje de Dominga sobre los castings a su manera me parece algo totalmente de vanguardia. La industria audiovisual puede ser muy feroz y el hecho de que realizadores contemplen reestructurar estas estructuras avanzando sobre el terreno de los valores, considero que es una gran ampliación de las fronteras, muy positiva, ¿no? Que sí, creo que estamos como de acuerdo en esta conversación desde ese lugar y también pensaba esto, ¿no? De estas como, bueno, se habló ahora de los castings y de, bueno, de este sistema, de cómo revertir eso dentro de las prácticas, pero pensaba esto, en los últimos años ha habido como diferentes tipos de procesos de transformación que se van dando, justamente como para tratar de trabajar mejor en las desigualdades del sector, en estas prácticas que son como violentas, como decía Clarisa, o desigualdades que también se vienen produciendo, ¿no? También a través, a veces de luchas y reivindicaciones que son como más fuertes o más claras, específicas y visibles, y a otras veces como en esta modificación de diferentes prácticas, ¿no? De diferentes lugares. Pensaba yo que sentían ustedes que como cierta, como estas luchas o estas reivindicaciones van afectando en su trabajo, en la visión de su trabajo, digo positivamente, ¿no? Como en las modificaciones que ustedes van haciendo luego en los procesos de realización de una película. Si es que sentían que realmente se iban produciendo cambios como a nivel más general en la actualidad. No sé, con colegas también que van viendo o en otros rodajes que se van enterando, digo, o lo sienten muy micro aún en esos procesos. Eh, no, o sea, así como de procesos de apropiarse de los modelos de producción, dices, ¿no? Como un poco lo que estábamos hablando. No, como de modelos de transformación, Ah. como diferentes tipos de modelos, pienso, como de diferentes tipos de modelos que prestan atención a desigualdades, a violencias, en la previa a un rodaje, durante un rodaje, eh, en los procesos de trabajo, ¿no? De una película. A mí me Si es parece que algo hay que... cosas perdón, que pasan como que antes quizás pasaban un poco más inadvertidas y que hoy en día hay como una alarma que se prende más rápido, ¿no? Como eso sí creo que es algo que detecto no solo en, o sea, en los procesos que nosotros hacemos, sino también en rodajes de colegas, ¿no? Como situaciones y cosas que hay algo como, bueno, tácito que ya no debe ser de cierta manera, ¿no? Después otras Ujú. estructuras que creo que son mucho más difíciles de cambiar, ¿no? Y que sobreviven lamentablemente y son insistentes, pero creo que eso es algo que se nota. Sí, yo creo que también en el espacio como del cine de autor siempre ha sido como un poquito más, por lo menos para mí, sencillo navegar, ¿no? Como que no he sentido como una barrera, pero siento que ahora se están abriendo como espacios más comerciales, no sé si formal o genuinamente, pero me he dado cuenta de eso, como que muchas productoras buscan, vamos a hacer esta serie, necesitamos una directora y un director. Personalmente a veces me genera como un poco de desconfianza que me inviten a un proyecto solo por ser mujer y como porque necesitan como igualdad de género, pero veo como veo esa intención detrás, no sé si a ustedes les pasa, pero eso sí, sí lo veo, como que creo que estamos en un momento medio como transitorio en el que está súper forzado y que hay gente que lo maneja mejor que otra, como todas las cosas, pero sí, como que me pasa mucho de ser invitada a cosas por ser mujer, de gente que no ha visto ni siquiera mis películas, como eso como que a mí me genera un poquito de desconfianza y de precaución y no he tomado esos proyectos. Pero sí veo avance en otras cosas, claro, yo no estoy mucho en rodajes, entonces no sé cómo qué ha pasado los últimos 5 años, pero en este cine que tenemos en Santiago sí veo como a les jóvenes súper como pendientes de cualquier cosa y eso como que siento que la alarma se prende 7 veces más rápido que cuando yo tenía esa edad y lo encuentro súper bueno, como de compararme yo a los 22 con ella a los 22.
Sí, yo lo Y veo mucho en mis piensan, estudiantes, perdón, creo que ya no es más cool gritar, por ejemplo, y estar así como esa idea de que antes era como, ah, bueno, ahí hay un director, una directora, creo que hay cosas que ya, por suerte, ¿no? Van cambiando un poco. Nada, Y está de sí, moda la eso buena onda, yo encuentro. de moda la buena onda. Sí. me preguntaba si desde las escuelas de cine o los centros también, como bueno, de formación, también es algo bueno, que va entrando como en currícula de alguna manera, ¿no? Como estas, como unas mejores prácticas, ¿no? Mejores modos de la práctica cinematográfica, como, Sí, y creo que viene muy de los estudiantes, es una generación que es muy claro, como que no solo tiene que ver como con esas prácticas, sino también como con ampliar la mirada. Entonces, no sé, haciendo clases, si uno muestra una película a un hombre, te dicen, ay, ¿por qué no está esta mujer? O ¿por qué no hay como más diversidad en las películas que nos están mostrando? Entonces, yo creo que está buena esa presión para uno como profesora, profesor, esforzarse a buscar cosas distintas y no tener que hacer una clase donde siempre Antonioni, Kiarostami, como Godard, y es como, ya, pero ¿y ¿qué más? cómo más contamos toda la historia del cine? Porque al final eso también es como la micropolítica de lo que se va quedando en los estudiantes y creo que hay una responsabilidad en uno ahí, sobre todo haciendo clase. Sí, mi sensación por lo menos, bueno, también es como que entra dentro de esto, ¿no? De una cuestión desde por qué se están mostrando o se han ido mostrando históricamente películas más de hombres, pero también creo que también en esta diversidad que hablaba Dominga, también me parece que se hace más evidente también esta necesidad de mostrar una diversidad también de voces, de lenguas, de lo intersectorial también, ¿no? Como es muy amplio, afortunadamente, creo, como la presión que se viene dando de ampliar miradas, modo de representación, eh, sí, lo que se muestra, lo que se escucha, ¿no? Sí, total. Mm, que- Hay como nada que ver, vuelvo un poco para atrás, digamos, me refiero no en este punto, pero Marcela Gamberini levanto un comentario que dijo que dice, Dominga dice que en sus películas no están en el guión o en la historia. Entonces, pregunto, Marcela, ¿dónde están las películas para las dos? Ujú. Linda ¿Dónde pregunta, están las películas? Muy bonita pregunta. muy bonita pregunta. Y yo creo que es una respuesta para mí muy ambigua, que yo creo que hay como un espíritu, ¿no? Como que hay a veces que hay películas que tienen espíritu, tienen como algo que no se puede entender. Me encanta, yo creo que yo me siento muy atraída de personas cuando no las puedo entender, por ejemplo. Y me atraen las películas que no puedo entender también. Entonces, cuando yo decía eso, que la película no estaba en el guión, era porque si hay algo que a mí me asusta mucho como directora es hacer una película como que se vea como un buen guión, bien actuado y bien interpretado y bien filmado. Está como muy lejos de eso lo que quiero hacer. Como, eh, no sé si se explique así, pero me dan ganas de que como que pase algo más vivo, ¿no? Como que hay algo que el guión no se note, que está sucediendo algo nomás, que la película se sienta como un viaje a otro espacio, a otro lugar, a una emoción real de alguien. Entonces, sí, yo creo que las películas están más como ahí, en un lugar extraño entre la imaginación y la vida, entre medio. Clary, ¿querés algo o pasamos a siguientes comentarios? Todo es válido. No me quedé pensando, me gustó mucho la pregunta, pero creo que hay algo quizás en caso más ligado a una dimensión del ritmo y creo que esa palabra es como también muy difícil de definir o de pensarla, pero creo que son películas que un poco intentan estar en eso, ¿no? A veces producen eso, un ritmo, pero también hay algo de una escucha con otra cosa más amplia, entonces ahí quizás están en eso, que es un poco también indefinido quizás. No, y lo otro que siento que a mí me motiva mucho es el espacio que hay entre las películas y el espectador también. Como creo Mm. como que a veces estoy como quizás inconscientemente en una búsqueda de crear ese espacio, que es como un gap en el que la película es imperfecta y tiene como fallas y tiene como fisuras,
y el espectador se involucra y mientras ve la película está viendo su propia película también. Y eso es como de las cosas más lindas que me han pasado a mí como con mostrar las películas, como de sentir que personas me dicen, me encantó tu película porque me acordé del primer novio que tuve en la facultad y yo como, la película no se trataba de eso, pero como esa idea de una película que te hace recordar cosas que se te han olvidado, que te hace viajar a lugares a los que no te acordabas que habías ido. Encuentro que es bonita esa idea de la película que está en el aire, entre la pantalla y la persona. Hay algo ahí que para mí, y que eso tienen, no sé, yo siento mucho en tus pelis, que justamente tienen esa amplitud como no direccionada, ¿no? Como no algo que fuerza el pensamiento, sino que permite el espacio, ¿no? Como casi, no sé, bueno, ahí se produce ese entre que sí, y eso me parece muy hermoso cuando el cine deja ese lugar, ¿no? A quien está mirando de que armar su propia película o sus propias, no sé, relaciones, bueno, o sea, me gusta mucho eso. Pensaba al escucharlas que, bueno, esto tiene que ver mucho, esto que queda en el entre, ¿no? Que es en definitiva algo muy importante en la constitución de las películas, creo, de ambas. Eh, y entre lo que está quizás en el guión, ¿no? Entre lo que estaba escrito, en lo que la idea que se iba a contar, o lo que estaba en un principio, luego lo que termina ocurriendo. En algún momento también con cada una y con varias personas. Es un tema que surge recurrente, que es el tema de los laboratorios, las residencias, ¿no? Donde justamente se va trabajando como en el antes del entre, pero se trabaja un montón y a veces los proyectos o las películas quedan como con una tensión en donde ese entre casi que desaparece, ¿no? Justamente por quedar un poco en loop ahí a veces, o bueno, o como de una manera que no es sustentable para la película, para retomar algunas de las palabras que se estuvieron diciendo. Me preguntaba cómo consideraban ustedes, como cineastas y según la experiencia que han ido teniendo, el paso por diferentes residencias y laboratorios y que no hace falta tampoco que los nombres, pero me refiero como cómo piensan que eso se ha ido incorporando como a nivel de fortalezas, pero también de dificultades a veces para los proyectos, como habían sido su experiencia según diferentes proyectos. Bueno, voy a hablar mientras pienso, pero a mí me pasó con mi primera película de Jueves a Domingo, que era bien chica, tenía como 23 y había hecho un par de cortos. Y ahí como que se fue dando naturalmente que de festivales de cortos me invitaban a un laboratorio y como con este primer largo, como que no me acuerdo ni siquiera cómo se fue dando, pero terminé igual un par de años así como yendo a algunos encuentros y lo recuerdo como con mucho cariño también porque me hice un montón de amigos que hoy hacen películas y fue como una especie de nuevo colegio también, como de una generación que nos conocimos, que todos habíamos hecho cortos y estamos haciendo los primeros largos. Eh, y no sé, siento que como que aprendí mucho en esos años porque también no conocía que era un agente de ventas, que era un productor, como que fue como una especie de escuela de cine haber pasado por eso y lo agradecí. Eh, y después me pasó también que con De Jueves a Domingo postulamos al fondo chileno y no lo dieron. Parece una película muy, no sé, no convencional, lo que puedo llegar a entender. Y después quedé en una residencia que se llama la Cinefundación de Cannes, que igual es como bien prestigiosa porque es del Festival de Cannes en París. Y como fui a esa residencia, que por lo demás fue bastante útil porque tuve como un tiempo que no tenía que trabajar y no tenía que hacer nada, preparé la película ya, hice el storyboard, como que fue súper útil, la verdad, ese tiempo. Gracias a eso, después me dieron el fondo en Chile, como que estaba esta idea de como, estuvo en Cannes, entonces la apoyamos. Entonces, esa fue una buena experiencia, pero también fue hace 1000 años y yo siento que yo tenía muy clara esa película. Como cuando yo empecé a ir a estos laboratorios, yo ya sabía cómo era después de domingo. Y eso como que si hay algo como que recomiendo quizás, es como sirve para conocer gente, para conseguir fondos, pero siento que no sirve para descubrir una película. Cuando fui con Tarde para Morir Joven, en una etapa muy temprana, a un par de laboratorios que me invitaron,
tuve como no tan buenas experiencias, como sintiendo que tenía 1000 personas dándome feedback de algo que todavía no descubría. Entonces, no sé, quizás como vago el consejo, pero tengo la sensación de que hay que ir como tarde y con un objetivo muy claro como o de financiación o de coproducción o de un feedback preciso de un guión que está a punto de filmarse, pero como que siento que hay un montón de directores que escriben una sinopsis y empiezan a ir al laboratorio y no tienen ni idea todavía cuál es el corazón de esa película. Y en ese proceso se pueden como perder, porque hay mucha gente como con mucha experiencia y que dicen, ah, tu película debería ir para allá. Entonces, siento que antes de abrirlo, habría como que aclararlo el proyecto y como estar como amasando sola. Ujú. Mm. Un poco también coincido con eso. Me parece que también hay algo que quizás se reditúa en estos campos, ¿no? Como vos decís, bueno, no sé, conseguir más gente de ciertas cuestiones que tienen que ver más como con la parte de comercialización, si se quiere, de esa futura película, pero en sí, en lo que respecta al acto de creación, al proceso de creación, yo no creo mucho en esos procesos cómodos, ¿no? Creo que justamente, no sé, para el cine que hago y que hacemos con mis amigas tiene que ver, o entra a jugar muy, muy de lleno la incomodidad y la incomodidad en todas sus derivas, ¿no? De la vida misma. Entonces, esa suerte de lugares así como medio spa del cine, yo creo que no sé, no generan nada conflictivo o nada, un cine que dialogue realmente con algo, ¿no? Sino como unas burbujas que, no sé, no llevan mucho a nada. Entiendo que son parte, ¿no? De todo un sistema, pero quizás sí hay que ir como con mucha claridad y sabiendo a dónde se está yendo para que también no termine ocurriendo de ser funcional, ¿no? A una industria, a un sistema, algo que ya espera un, un producto prefabricado, ¿no? Creo que hay que tener eso, con mucho cuidado porque es todo un sistema que se retroalimenta de eso y que, bueno, así está el cine también contemporáneamente. No, yo siento como, sí, es que también no sé, como si fuera un pintor, como que siento que tiene que estar pintando encima del cuadro, no alejarse para ver la obra, ¿no? Como que Claro. siento que el proceso de creación debería estar más pegado ahí. Y lo que pasa con estos laboratorios, que incluso a mí me pasó, porque era súper chica, fui a Cannes y era como obvio que iba a estar en Cannes, después la película nunca estuvo en Cannes, pero era como, había una cosa como de mucha expectativa de esta película con respecto a la película rusa, con respecto a como de distancia. Y como que por suerte yo estaba en un proceso personal que también me dejó como media centrada en mí misma, pero había algo de eso, de una especie de expectativa del cine internacional que yo me evitaría en una segunda vida. Hay un comentario que hace Daniela Golde que dice que la experiencia de los tutores ofrece fórmulas y la pulsión creativa busca experimentación, ¿no? Como que hay bueno, una paradoja, Sí, a menos que sí, no se encuentre con un buen tutor también, porque también hay de todo, claro. ¿no? Hay como los tutores como más significativos que yo he encontrado son como los buenos psicólogos también, que se meten ahí a entender a ver qué es lo que uno necesita y te dan como te hacen que tú te des cuenta cuál es tu película más que entrar en fórmulas, pero está lleno de estos tutores que claro, es como de la fórmula y que lo que está pasando es que todas las películas se parecen y, y no está bueno. Sí, Emanuel Tesano, que también está, bueno, dice el público mismo está adaptándose a los nuevos temas de agenda. Hoy en día somos una sociedad en constante cambio gracias a la digitalización y el cine considero que aprovecha en los días que corren para avanzar sobre nuevas temáticas que quizás antes costaba más tocar, ¿no? Como que, bueno, como va apareciendo esto también, ¿no? De cómo están por un lado los tutores, por otro lado el público y la agenda y la digitalización y los temas sobre los que sí o sí es como que hubiera que trabajar, ¿no? Eh, Es un tema Sobre súper interesante peligroso. eso de lo temático, ¿no? Como de lo temático en el Eh, cine. Como que es muy difícil las películas que no tienen un tema. A mí me pasaba un poco eso siempre. No sé cuál es el tema de mis películas. Entonces te dicen, ¿cuál es el tema de tu película? Cuéntanos de qué se trata. Y yo, ay, es que hay como personajes que se encuentran y como que al principio me parecía muy frustrante no ser capaz de explicar las películas y después me daba cuenta que, bueno, por algo las hacía también, si no las explicaba. Pero
Pero claro, en los festivales grandes o en las películas más comerciales se dice la película que se trata de la guerra en no sé dónde, la película que ve el problema de los niños que tienen este problema, ¿no? Como que son películas muy fáciles de definir por su temática, las que generalmente llegan a un público más amplio. Hay una pregunta que aparece, voy a cambiar un poco bueno, no, siguiendo un poco con esto, pero después tengo una pregunta que también vaya para la realización, pero esta es anterior. Desde el Centro Cultural España Córdoba preguntan qué estrategias, tareas y acciones creen imprescindibles en la etapa de desarrollo de una película. Mm. Para mí algo de Lula. salir un poco del esquema este tan frenético y ansioso que propone la industria. Parece que casi todos los esquemas están un poco como alienados, ¿no? por esa lógica. Entonces me parece que en el desarrollo poder tener tiempo o poder tener un tiempo no estresado para, ya sea para el trabajo, si son actores o actrices o gente que no sé, que nunca actuó, o sea un documental o lo que fuera, ¿no? Pero me parece ese tiempo que no esté como un tiempo como el del taxi, ¿no? Que va pasando, o sea, que se pueda producir esa experiencia diferente, creo que es fundamental en un desarrollo, porque después ya vienen, ¿no? Digo, depende con la estructura que uno esté trabajando, empiezan a ir un montón de otras cuestiones que sí, donde el tiempo va a entrar a correr de otra manera, pero eso, tiempo no estresado, no sé. Sí, tiempo para poder pensar. Como que yo creo que en el desarrollo uno está dirigiendo la película realmente. Como que creo que la escritura es dirección también, entonces como un tiempo muy preciado que como para mí es como muy necesario estar sola, ojalá no con tantos proyectos al mismo tiempo. Creo que la Mm. investigación, sea lo que sea la investigación para uno, es como muy clave en el desarrollo. Puede ser un viaje personal a esa locación, puede ser un encuentro con personas que trabajan en lo mismo que tus personajes, pero creo que la investigación, como el encuentro físico con el espacio, con las personas, está bueno hacerlo en el desarrollo y no tan tarde. Luego me preguntaba, porque, bueno, esta pregunta es como del desarrollo y desde antes, pero también me iba preguntando en base a lo que iban comentando de cómo comenzaron, ¿no? A hacer su primer película un poco, que cómo hicieron en los inicios eh, con el tema de la financiación de las películas, ¿no? Es como tenés una idea, podés conseguir el apoyo de esto, ¿no? En una residencia, no sé qué, pero es que luego tenés que tener modos de poder financiarla. Ambas están trabajando desde dirección, pero también desde producción, gracias a sus colectivos. Pero esto, si pueden contar cómo han ido trabajando desde ese lugar, desde la financiación, si es que también tienen como alguna sugerencia para hacer en cuanto a dinámicas, nada, o con fondos, o con premios, fondos, aplicaciones, institutos, no sé, ¿desde dónde han ido financiando también? Uy, es como difícil la financiación y es difícil quizás contarlo, pero Claro, es me que si es imagino. que puede ser útil para mí, algo que fue muy importante fue mis cortos, yo creo, los cortometrajes que hice. Y los cortometrajes que hice nunca costaron más de $100, eran cortos de escuela, hechos con mis amigos, con muy poquitos planos, con cualquier cámara, en un lugar, no sé, en una montaña, en una pieza, en la casa de mi papá. eh, y esos cortos, que eran como para la universidad, siempre los pensé como algo muy personal, como que siempre me tomé esos ejercicios como, más allá que eran muy distintos a lo que me pedían, porque había que hacer para mi escuela cosas un poco más convencionales, yo y ahí empecé a hacer como un poco lo que quería. Entonces, quiero decir esto porque esos cortos que no costaban nada, igual son como un capital, en el sentido que yo no lo sabía en ese minuto, pero cuando quise hacer de jueves a domingo y el guión era muy como que parecía un documental, me decían que no pasaba nada, que no había, no sé, tensión, yo podía mostrar mis cortos como un ejemplo de cómo yo quería trabajar con niños, de cómo yo ponía la cámara. eh, y fue muy difícil, o sea, no sé si lo volvería a hacer de jueves a domingo, claro, un montón de viajes, tuve que ir a esta residencia y gracias a eso ganamos el fondo en Chile, pero era un fondo muy chiquitito para hacer una película en Super 16, un viaje, o sea, yo puse plata personal, quedamos endeudados,
aunque la película tuvimos la suerte que ganar algunos premios, con suerte eso nos pagó algo, como muy, muy precario, la verdad. De afuera siempre se ve como, esta película fue en 100 festivales, deben ser ricos, y la realidad que yo conozco de mis amigas y amigos es que aunque le vaya bien a una película, es muy difícil que uno gane plata, porque además están los que pusieron plata que se la devuelven, está el fondo, están los agentes de venta, entonces esa fue mi experiencia con mi primera película. Y después, según yo, le había ido bien igual a esa película. O sea, era como una película chilena que había viajado harto. Dije, ya, ahora va a ser más fácil para Tarde para Morir Joven. Y fue peor, como que postulé 3 años seguidos al fondo chileno con Tarde para Morir Joven. Siempre lo rechazaron por múltiples razones, que no se entendía el guión, que eran muchos personajes, eh, etcétera. Entonces, como cuando iba a abandonar el proyecto, conocí a un productor de Brasil que terminó ayudándome a hacer la película por fuera de Chile. Entonces, tengo como muy malos ejemplos de éxito en la financiación de proyectos. O sea, bueno, quizás bueno porque finalmente se hicieron igual, pero el único consejo que puedo dar es hacer cortometrajes, o sea, yo creo que para cortos y primeras películas uno tiene que aprovechar a los amigos porque después ya no existen. O sea, como que siempre he pensado eso. Yo hice una película con amigos, que es Mar, que es una película que hicimos que costó muy poquito, una semana en Argentina, y esa todos pusieron su trabajo gratis, pero eran 8 días. Pero después ya los amigos no te trabajan 2 veces gratis, aunque tengan 24. Entonces, no sé, esa es mi impresión, es que no sé si es muy optimista, pero en Argentina entiendo que es más simple porque tienen como otros recursos del Inca, pero recomiendo mucho hacer cosas chicas al principio, y es como hacer cosas con los amigos, el primer largo puede no ser tan caro, y después, claro, esas películas pueden ayudar a encontrar como nuevos recursos para los próximos proyectos. Sí, en mi caso, bueno, creo que hay algo de ese hacer con lo que está al alcance de Corrientes y de ahí de la región. Que bueno, financiación nunca hubo ni nada por el estilo para la primera película que era Hoy Partido a las 3. Pero sí, eso de, ¿no? de juntar o de, sí, las solidaridades de muchas personas que querían trabajar o que creían en ese proyecto. Entonces, un poco se armó de esa manera, pero sí me ayudó mucho a pensar la película en etapas y no en esto de tener todo al comienzo, ¿no? Entonces fue una película pensada, bueno, ahora nos alcanza para, primero era, no sé, habíamos juntado algo de plata para filmar 5 días y tener un teaser y entonces conseguir recursos con eso y después al final una amiga que es muy sabia, Mariana, me dijo, hay que aprovechar los entusiasmos de un momento, a veces el entusiasmo es solamente un momento, y estaban todas las chicas que ya eran mis compañeras de fútbol, y era como no hay película y para 5 días nada más, y te digo, ¿cómo vamos a hacer una película? Algo que era para 5 días, de pronto estiramos y fueron 15 días, y lo hicimos de esa manera, pero yo no sabía cómo iba a seguir después la siguiente etapa de postproducción y todo eso, no teníamos nada de dinero. Entonces fue, bueno, ahí empezar a editar, armar un work in progress para empezar a mandar a lugares, a ver si podíamos llegar a conseguir algún servicio de post y fue así, o sea, fuimos eso, ganando después unos fonditos y cositas así para ir terminando, pero todo muy, muy a escala y muy a etapa para no marearse ni abrumarse con lo que no hay. Eso. Y después, bueno, el esquema, no sé, en las 1001 ya es diferente, porque ahí sí trabajamos con el Inca y con otra productora, con Barsoy, entonces, bueno, son por ahí esquemas que son un poco, eso, distintos. Y en el colectivo también vemos de pronto cada corto, cada película que hacen mis amigas, bueno, cada una tiene su esquema y también su manera de encontrar algo de recursos, pero eso, no nos agobiamos tanto por tener todo de antemano. O hay películas que comienzan como mucho después, no sé, una película que ahora estamos haciendo que se llama El Príncipe de la Navaja, una peli que vengo filmando hace 9 años en la frontera ahí de Paraguay con Argentina, y también, o sea, hasta que encontramos o fue el momento de eso, de ponernos a buscar recursos, pasaron 5 años porque la película no necesitaba también eso, porque empezaron a venir también un montón de presiones y demás, y bueno, hay que saber, ¿no? Cuando se necesitan las cosas y cuando eso también por ahí puede llegar a jugar en contra inclusive. Sí, es bueno No, eso que seguro. decís, porque tiene que ver con la pregunta del desarrollo antes, como que el desarrollo en realidad, yo siento que muchas veces
sobre todo ahora, como que hay una cosa media como europea del cineasta latinoamericano que espera tener un fondo para escribir una sinopsis, y después el fondo para escribir el tratamiento, y el fondo para escribir el guión, cuando en realidad yo creo que igual toda esa es una etapa muy personal, que obviamente que sería mejor que esté pagada, pero que es un recurso de uno, y uno se puede tomar 3 años en escribir un buen proyecto, en tener una buena investigación, en tener un guión, que lo lean tus amigos, y como tener como un proyecto sólido antes de tener que tener como presupuesto a veces. No sé. eh, A veces como... se te fue el amor en eso, es como que esperaste tanto, ¿no? Y que ya no, ya está. Y lo Sí. otro, Sí, sí, ¿no? lo otro es que yo creo que no hay películas chicas, como que en mi experiencia, a veces proyectos muy chiquititos me han llevado como a cosas también más grandes, como que creo que no hay que hacerle asco, como decimos, no sé si dicen ustedes, como no hacerle asco como a invitaciones. A mí me pasó que, por ejemplo, hice de jueves a domingo, que para mí era una película gigante, aunque no es tan grande, y después hice como un corto experimental muy chiquitito que nos ofrecieron una plata de un festival para hacer un corto. Después hice Mar, que era más chica que... Después como que siento que hay algo entre la intermitencia también de los proyectos y cómo esos proyectos chiquititos van alimentando otros más grandes y como que no creo en esta idea de la carrera que uno hace un corto, después hace un largo, después hace un largo más grande, después otro más grande que va a Hollywood, ¿no? Es como que creo que es como como, no sé, entre medio un cortito que uno hace con unos amigos que se demora un fin de semana porque tiene ganas de filmar y en el mismo tiempo estáis haciendo este guión que tal vez te demores 8 años. Entonces, a mí me ha funcionado eso como de los proyectos, como como de una línea de tiempo con distintas cosas, con a veces proyectos que son unos encargos, que como que a mí me encantan los encargos, como hay que hacer estas cartas, por ejemplo, lo de la Carla Simón, surgió una invitación como un encargo, mándense unas cartas, y es algo que uno se demora una semana en hacer, entonces, no sé, eso como que creo que si estuviera 8 años esperando hacer una película me aburriría también. Como... ¿Y han tenido alguna vez algún proyecto o tienen algún proyecto como que se vaya totalmente como a otro lado de lo que vienen trabajando? O esto que decís, Dominga, ¿no? De, bueno, hiciste de Jueves a Domingo, que era una película que considerabas enorme y a lo mejor no era tan grande, pero después haces otra más chica. Pero alguna que sea, mencionaste Hollywood hace un rato, ¿no? No te digo, pero eso, como una película, una idea de algo que se escapa totalmente a los modelos que han venido trabajando hasta ahora de producción o el tipo de abordaje de una película, ¿no? Como, Nunca he tenido una película terminada, pero tengo un proyecto que se escapa un poco porque por primera vez yo no soy la productora de mi película, que siempre he sido. Entonces es desafiante porque es distinto, como contaba antes, como escribir algo que uno sabe que va a dirigir y va a producir. que Y, estás ahí. y ahora estoy como en un proyecto que no sé si es más grande, pero es que yo no lo manejo y en un territorio más desconocido, pero es muy personal, quizás es más, menos obviamente personal, porque no está como tan ligado a mi pasado, sino como más a los sueños. Pero sí, no sé si se va a hacer o va a terminar siendo una novela ilustrada, pero ojalá que sea una película. Sí, ese es el proyecto como más así que tengo. Dice, acá comenta, bueno, Emanuel, me encanta esto de tengo pocos recursos ahora, pero hago sin igual, creo que es por ahí donde no hay que frenarse sino intentarlo a pesar de no tener el óptimo. Hay una pregunta de Marcela Gamberini que viene como que también es como que propone otro tema, pero que también tiene que ver un poco, creo, con el origen de este encuentro, el momento de la invitación que nos hacen Lucía y Lucrecia. Marcela pregunta, me interesa pensar acerca de lo femenino en el cine, no de los feminismos, sino cómo creen ustedes que aparece ese gesto en su cine. No Mm. sé si querían comentar algo. O sea, yo creo que en mi cine aparece mi forma de ser, ¿no? Como que soy muy parecida en un rodaje que en mi cumpleaños, no sé, como que, no sé si eso, pero creo que eso de alguna manera, yo creo que mis rodajes se parecen a las cosas que hago en mi casa y cómo trato a la gente se parece a cómo trato a mis amigos, entonces me imagino que hay algo como muy parecido a mí en eso, que sí, eso, como...
no sé si es femenino o qué, pero es como mi forma, creo que sí, y mis decisiones, ¿no? Como esta cosa de los castings que decía. em, Sí, sí, más allá de verlo como en categorías como o de lo femenino o masculino, lo veo como que siento que mi dispersión, por ejemplo, está muy en mis películas, como que Clary lo contaba como algo quizás positivo de que uno puede ver cualquier parte, pero yo creo que mi mente funciona un poco así, como que estoy en todo al mismo tiempo, entonces, no sé, creo que me parezco igual un poco a mis películas. Sí, no sé bien qué es, como hay algo que sí, que se me hace un poco indefinible en eso, ¿no? De lo femenino, o son categorías que por ahí quizá me complican un poco, pero sí pienso que hay algo no sé, de una ética ¿no? De trabajo, de aproximación al mundo y que en ese acercarse de alguna manera reinventan, ¿no? Un modo de relación que obviamente podemos hablar un montón, ¿no? Acerca de los modos de relación, no sé, más masculinos o femeninos o sin caer en binarismos, ¿no? Pero siento que tienen que ver eso con una ética quizás de trabajo y de relación. Pero eso no sé si es femenino o no sé. En este momento no estaría sabiendo. Clary, hace un rato decías, que me quedé pensando cuando hablabas de esto, ¿no? De que en realidad era cuando se hablaba de los proyectos y que están muchos años desarrollándose y que cómo uno es enamorarse, ¿no? Y a su vez, después contabas que estabas hace 9 años, ¿no? Trabajando en Mm. cómo hacer para mantener el fulgor también a lo largo de esos 9 años o cómo vas realizando el proceso de trabajo de esa película. Es que ahí justamente hay algo de esto, ¿no? De los procesos que por ahí hacen que una misma se desconozca, ¿no? En algo que tenía pautado o controlado. A mí me gustan mucho las cosas que se van de control, justamente porque creo que ahí empieza algo diferente. Si no, siento que si estoy controlando todo, no sucede nada. Y esa película en particular tiene que ver con eso, porque es un acercamiento a un niño Ángel que nos conocimos de casualidad. Tú estabas filmando una serie en esa frontera y fue un encuentro así de esos que te modifican la vida. Y yo quería estar cerca de él o acercarme a él, y el lugar se llama Nanagua, que si bien es un poco cerca de Corrientes, no es lo mismo, es otro tipo, ¿no? de experiencia y de contexto. Y primero pensé que iba a ser una película con él breve sobre su modo de estar y de existir ahí, de ver las cosas del mundo, que era muy, muy particular, pero después me di cuenta que no, y que iba pasando el tiempo y que había ahí un vínculo que se iba construyendo y que se iba tramando y cada vez era más fuerte esa vinculación y ese amor entre nosotros y con mis amigas también, con quienes hacemos la peli. Y bueno, y fue pasando, ¿no? Como el tiempo y cada vez más, y hoy en día, bueno, empezamos a hacer cuando Ángel tenía 9 y tiene 17 y bueno, y ahí estamos, ¿no? Pero siento que también tiene que ver con eso, con estar en el lugar, ¿no? O sea, a mí no me sale mucho pasar por las cosas y irme, ¿no? Necesito conocer un poco más, entonces, bueno, estoy ahí conociendo hace 9 años, ¿no? Pero hay algo de eso. Lo que sostiene es Me el vínculo, encanta. ese fuego del vínculo y del amor. Sí, ¿no? Parece que es algo que atraviesa cada uno, bueno, las formas de hacer cine, ¿no? De cada una de ustedes también. Como, creo que eso también hace que se vuelvan películas tan eh, cercanas, donde una también las va viendo y también te vas reconociendo a pesar de que no estén narrando tu historia o que no se sepa ni qué se está narrando, como decís, Dominga, de qué va tu película y tampoco es que lo podés terminar de definir, ¿no? Es sobre, que creo que justamente ahí está lo rico de todo esto. Son en los vínculos que se forman adentro, el momento de trabajar con las películas y con las personas y con el mundo y cómo esas películas se van relacionando con nosotras y nosotros, ¿no? Como, no sé, como que hay algo en la modalidad ahí que está, que se transmite. Y ojalá que esto también pensaba, ¿no? Eh, estas prácticas, digamos, o este modo también de hacer cine, estos modos, sé que en varias escuelas o en varias instituciones o en lugares de formación esto sí que se habla, sí que está presente, pero bueno, a veces menos de lo que sería necesario, ¿no?
Ujú. Esa es la sensación un poco. Así que bueno, hago un comentario más que es de Manuel, que dice también quizás con esto de cómo pensar lo femenino en el cine, nos podríamos cuestionar cómo representamos tanto lo femenino como con las demás construcciones de sentido estereotipadas con las que crecemos, si seguimos perpetuando aquellos cánones o modos de representación ya conocidos o si los rompemos con ellos y de qué manera lo hacemos también. Sí, como una tarea, una reflexión ahí. No sé si alguien más quiere comentar algo de las personas que están en el Zoom, porque ya estamos llegando como para el final del encuentro. Entonces no sé si alguien más quiere comentar algo para Clarisa, para Dominga, para el resto que está aquí, para quienes organizan estos encuentros online y presenciales. Eh, o si Dominga o Clarisa quieren decir algo más, abierto para eso. Y si no, ya sería palabra también para Lucía y Lucrecia, que bueno, invitarlas también a agradecerles, ante todo, agradecerles a todos quienes han estado presentes y todos quienes han ido participando. Y, y bueno, y a Lucía y Lucrecia, si quieren comentar algo, para un cierre. Bueno, por mi parte, sí, a ver, ahí me escuchan, ahí está. Bueno, agradecerles a las tres, Cecilia, Dominga, Clarisa, muchas gracias por este tiempo, por su generosidad para con nosotras. Agradecerle a todos quienes están en el Zoom y decirles también que vamos a tener 2 charlas virtuales, que estén atentos, atentas. La próxima se llama Las derivas, caminos posibles para el montaje con material de archivo. Va a ser una clase magistral que van a dictar Lucía Torres Minoldo y Azul Eisenberg el próximo 10 de julio a las 19 y a las 19 horas de Argentina, y la otra charla se llama Otros amarán las cosas que yo amé, una charla entre crítica y programación con Lucía Salas y Víctor Guimaraes el 13 de julio, también a las 19 horas, a las 19 hora de Argentina. Eso les esperamos y agradecerles. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta charla, que seguro va a ser súper, van a seguir movilizando ideas, un poco como dicen acá los comentarios, seguro van a seguir resonando las cosas que nos han compartido acá, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ya. Gracias, chicas. Un abrazo y gracias a todos también por conectarse. Un gusto. Muchas Hasta la gracias. próxima. Adiós.